Saludos audiencia de Mauri Film TV en un programa muy espectacular dirigido a todos aquellos que les fascina el arte, a todas las personas que les gusta el arte. Hoy nos encontramos en la Galería de Arte del doctor Ludwig Palacio. Es una persona que se ha dedicado casi toda su vida al arte y hoy pues me place tenerlo y me place presentárselos a ustedes. Y qué más estar en esta galería de arte famosa, conocida a nivel mundial en Punta Gorda, Belice. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a su producción y te deseo muchos éxitos en tus programas. Tú sabes que siempre he sido un seguidor suyo y adelante, siempre. No, muchas gracias. Gracias, doctor. Para mí, pues, es un gusto, es un honor estar aquí de igual forma con Garifuna Princess, que me acompaña hoy, para poder realizar este espectacular programa para toda nuestra audiencia. Correcto. Doctor, hablemos al respecto de sus inicios para poder plasmar una obra de arte, una pintura, desde diferentes piezas que nosotros pensamos de que ya no servirán, pero usted coge una pieza de madera, pues plasma el arte y lo pone bonito para que todas las personas amantes a esto pues pueda gustar. Gracias, Mauricio. Pienso que siempre he sido artista, comencé desde muy pequeño en la infancia, pintaba, dibujaba, pero yo no sabía que era un talento, honestamente. Y la sociedad actual, hasta hoy, aún están, ¿cómo te puedo decir? No tienen costumbre de arte todavía. Ya. Es un trabajo de pionero. Sí. Pero ya estoy viendo que va avanzando. Mi inspiración viene del pueblo, del mundo. Siempre he tratado de enfocar en la justicia humana y el arte, y se puede utilizar el arte como herramienta para que la gente piensa en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Debe haber más paz. Nuestros ancestros garífunas lucharon por la paz, lucharon por la justicia. Y yo como artista simplemente estoy tratando de seguir esa lucha por el amor y la paz. Simplemente eso. No, excelente, interesante, doctor. Gracias a toda la audiencia de Mauri Film TV, en Facebook, Mauri Production Garifuna TV, en YouTube. Estamos platicando en torno con el doctor Ludwig Palacio, artista que se ha dedicado a nivel nacional e internacional y hoy estamos en su galería de arte en Punta Gorda, Belice. Me identifico mucho con esta habitación, ya que de igual forma como usted colecciono estas partes antiguas, estas piezas antiguas. Tengo mi propia colección de igual forma así. Me identifico bastante con el doctor. Para mí es un gusto estar acá nuevamente. Cada vez que vengo esto está creciendo, está teniendo un poco más de piezas. Correcto. De nuevo, tú sabes que las cosas viejas no siempre se botan. Hay que estar en contacto constante con nuestro pasado, porque conociendo el pasado también podemos planificar para un futuro mejor. Y esa área es simplemente para hacer eso, tener una colección de todo lo que representa nuestra cultura, nuestra historia. ¿Qué piensa de aquellas personas que dicen Guariba Lile, Náhuara Lifi, Beisun Lea y no recicla? No. Liguía, Seremi Surucia. Nada. Welcome to the We Art Gallery Museum. Come on in, pick up. Esa es la galería de arte del cual hemos estado hablando y de igual forma los invitamos para visitar acá. Acá podrán presenciar diferentes tipos de piezas elaboradas de las finas manos del doctor Ludwig Palacio, que no solo se dedica a esto, se dedica
a diferentes tipos de ocupaciones profesionales. Él es un científico, pero también se dedica al arte y poder elaborar estas finas piezas. Explíquenos de qué se trata este espacio que estando acá siento la presencia de mis ancestros. Exactamente. Ese es el cuarto de mis abuelos, o sea, mi abuela y mi abuelo de Barranco, Agustín Palacio y Simeona Palacio. Aquí están, tú sabes que nuestros ancestros siempre están con nosotros. Y aquí es donde doy la historia de la nación garífuna a mis visitantes. Realmente este cuarto, aunque sea más pequeño, es donde paso más tiempo porque la gente hace mucha pregunta sobre nuestras raíces, eh, nuestra comida, la música, todo lo garífuna es aquí donde se explica. De igual forma se brinda la explicación en inglés, garífuna y en español para que las personas puedan entender. Vale la pena estar en este lugar. Correcto. Días. Ok, vamos pasando por aquí. También son piezas que hago con ambas manos, mano derecha y mano izquierda también. La mujer pensante, con dos manos en la cara, significa que las mujeres piensan mejor que los hombres. Ya definitivamente. ¿Comparte usted que tienen el sexto sentido? La pieza se llama intensidad. Las emociones. Las emociones. Y esta otra pieza tan grande, esta mide 1,75 más o menos. 6 pies con 4 pulgadas. Esa tiene una larga historia, pero brevemente es palo de rosa, muy dura, y significa la belleza en la unión. La belleza en la unión. Sí. Ok, como pueden ver, el salón es muy grande. Hemos estado acá con el doctor Ludwig Palacio, científico de profesión, con una larga trayectoria, ha estado en varios países. Para la despedida, doctor, su mensaje para las personas que nos visualizan a través de Mauri Filming y Mauri Production Garífuna Team. Muchas gracias a Mauri's Filming. Te deseo muchos éxitos también. Realmente no puedo pagarte por todo lo que has hecho para mí, la familia y también la comunidad garífuna, que es también muy importante. Estoy agradecido. Y para la despedida, yo pienso que se puede terminar con esa pieza que se ve aquí, que significa amor y no a las paredes. Muchas veces las fuerzas del mundo, la gente con mucho poder, no quiere que otros tengan éxitos. Las barreras mentales no son buenas. Las agresiones no son buenas. No son buenas, ya. Lo más importante es la paz y el amor. O sea, el simbolismo de esta pieza es necesario hoy más que nunca, que haya más paz en el mundo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mauri. Mi cariño, admiración y respeto para usted y su familia. Gracias. Para Mauri Filming TV, desde Punta Gorda, Belice, en cámara Garífuna Princess, Elmer, Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Y gracias, Princess. Nos vamos fuera.